La Universidad Andina, dentro de su política editorial, ha presentado esta semana, el día de ayer específicamente, un libro muy interesante que compila un conjunto de opiniones, comentarios y aproximaciones de ensayos de grandes maestros de la antropología. Por ejemplo, Abraham Valencia, Jorge Flores Ochoa, así como él también están otros en esta historia. Están Héctor Espinosa, la señora Najarro, etcétera, etcétera. Y me sería importante esta mañana preguntarle a Martín Romero qué hay de las ponencias de un gran maestro de la arqueología como fue Manuel Chávez Bayón. El problema de don Manuel es que don Manuel no escribía nada. Manuel hablaba y decía cosas sumamente importantes producto de sus 60 o 70 años de trabajo arqueológico, pero nunca escribió nada, excepto algunas cosas que creo el hijo los tiene guardados. Pero hasta ahora no hay una publicación seria sobre lo que ha mencionado Chávez Bayón. Por eso es importante hablar con el amigo Romero, a quien el día de hoy estaremos entrevistando. Además de esto, amigos, han ocurrido dos hechos importantes. Saludo a Martín Romero, que está con nosotros esta mañana, para platicar sobre la presentación de un reciente libro editado por la Universidad Andina, que a la San Antonio tendría que avergonzarla, porque mientras la Andina cada mes presenta un libro nuevo, etcétera, etcétera, en una política editorial que es digna de encomio, en cambio nuestra San Antonio lo único que puede exhibir es su vejez, sus 300 y tantos años, nada más. Martín, buenos días, bienvenido. Un honor siempre conversar contigo, amigo. Gracias, de tiempo, y con quien hemos hecho muchos eventos culturales, hemos discutido y hemos... Casi 40 años hemos dado líneas, temas profundos, y siempre me precio de decir que el más culto, el que más conocía... por favor. Y yo te agradezco mucho eso, Martín. Y un honor. Encantado. Este libro, ¿qué es lo que contiene? Y sobre esa base vamos viendo las fotografías que el señor Martín Romero ha tenido la gentileza de traernos. He ahí, este libro debe ser la portada, Tingüe, 40 años. ¿Realmente el libro sintetiza 40 años? El último Tingüe, porque ya es el tercer libro y vienen otros artículos de Barreda, de ponencias de Chávez Bayón que vamos a incluir. Entonces, ¿cuál es el punto? Que las academias, cuando tienen lo que se llama la comunidad científica, o sea, las diferentes miradas, tienen límites, Mario. O sea, límites institucionales, el yunqueño de Abraham Valencia, tiene límites institucionales. Donato Amado también escribe. Sí, ¿está contenido en este libro? Sí, su artículo póstumo sobre Machu Picchu, donde demuestra que Machu Picchu no se puede vender ni comprar, que es soberanía estatal. Un documento de 1576, todavía del Estado peruano moderno, de Bilsberi y Toledo. Correcto. Porque recuerdo que en el siglo pasado, no sé, tú que tienes mejor memoria que yo, hubo un abogadillo que instó precisamente que Machu Picchu era de propiedad privada. Ajá. ¿Por qué? Porque Donato descubre que habían trucado los topónimos y los mapas, ¿no? Luego tenemos trabajo sobre Santuranticui. Berta Bermúdez, ¿no es cierto?, nos habla sobre el Santuranticui, Instituto Americano de Arte. Carmen Arróspide nos habla sobre qué es Huachaca y cómo hacer de la cultura un elemento fundamental para el desarrollo social, porque ella tiene experiencias. Guillermo Román, de Cusco Social, escribe sobre Gamarra y esta doble faceta. Sí. Que esa es una faceta importante. Estamos hablando de ese gobierno conjunto entre Perú y Bolivia. Así es. Gamarra fue el hombre que instó prácticamente a Bolívar para crear los dos colegios. Más que Bolívar, a Gamarra tendríamos que agradecer. Y esas dos vertientes de Gamarra, su autoritarismo. Alejandro Herrera, sobre los concilios limenses y cómo estos concilios, ¿no?, marcan la cultura Herrera, peruana. el hombre que intentó reproducir el libro del Inca Garcilaso de la Vega cercenando. Margaret Najarro sobre la independencia y el Cusco, que es un artículo muy interesante. Y Asmani Esquivel, un joven historiador que está en Brasil, que escribe sobre la muerte en el COVID, cómo no pudimos enterrar a nuestros muertos. Bueno, volviendo al CES, me suscitas muchas preguntas, Martín. Ya que estás tú aquí y además eres un experto en historia, dice que San Martín conversa con Bolívar porque realmente descubre San Martín, después de la independencia, que este país es ingobernable, que los peruanos siguen extrañando a los españoles, que los peruanos no han aprendido a sentir la libertad, porque valgan verdades,
Toda la guerra de la independencia ha sido básicamente realizada por soldados contratados en Chile, en Argentina, en Colombia, más que peruanos, al punto que había más nativos peruanos en las tropas españolas que en las tropas de la independencia. Así es, porque... Entonces, aquí va la pregunta. ¿Tú no crees que 200 años después los peruanos aún no hemos aprendido a gobernarnos y seguimos bajo esa maldición de San Martín? Claro, lo que te demuestra lo que está pasando ahora. Por ejemplo, no decimos nada cuando se están bajando instituciones, cuando está bajando el contrapeso de poderes. La Junta Nacional de Justicia, a Otaro se lo han bajado por un lío sexual y no por los 49 muertos. ¿Te das cuenta? O sea, fíjate que se ha destruido se ha destruido el Consejo de la Magistratura, que ahora la Junta Nacional de Justicia. Ahora se ha destruido la disolución del Congreso. O sea, estamos a un camino a una dictadura y la ciudadanía no dice nada. Entonces, te hace ver que no hemos superado eso, que seguimos siendo feudales, que no hemos logrado ser ciudadanos. Lo que dice San Martín, ¿y sabías que San Martín es masón, no? Claro. Al igual que Bolívar. Y San Martín había dejado, me lo contó un masón que está muy metido en las entrañas del masonismo. Este país es increíble, dice. Yo me retiro del Perú admirando a su gente, pero es una cosa insostenible. Los peruanos son rebeldes contra un gobierno blando, pero son ovejas cuando se trata de un gobierno fuerte. Esa es la impronta todavía feudal que tenemos. No somos ciudadanos, no hemos logrado ese proceso de ilustración que ha sufrido Europa nórdica, sobre todo, ¿no es cierto? Y cuando la independencia no nos ha costado, probablemente Tupac Amaru, Tamboaxo y los otros, pero en la misma guerra de la independencia habían más indígenas en el bando español que en el bando de la independencia. Claro, monárquicos. O sea, en realidad ha sido una celada, porque San Martín y Bolívar no han venido tanto a independizarnos, porque ya era cuestión de tiempo que el virreinato desaparezca, sino más bien a defenderse a sí mismos. ¿Por qué? Porque las rebeliones del 18 habían creado una bronca contra los criollos, y ellos pensaban que la Mancha India iba a venir a aplastarlos, y antes que vengan yo voy. ¿No es cierto? Correcto. Y por eso es que formaron un gatopardismo, ¿no es cierto? República por fuera, pero monarquía por dentro, ¿no es cierto? Lo que tú dices es cierto. Me gustaría acotar que San Martín, cuando llega a las costas peruanas, lo primero que hace es conversar con el virrey. Por supuesto. Pide una cita y le dice al virrey: mira, yo no quiero causar problemas, haremos un arreglo. La independencia peruana fue un arreglo financiado por Inglaterra, porque era importante conseguir esa liberación de los puertos peruanos. Y también por Francia, porque Junín y Ayacucho no fueron batallas propiamente dichas, fueron arreglos. La capitulación de Ayacucho le concede toditas las propiedades a los... Y esto te vas a dar cuenta cuando en la guerra en el siglo XIX los caudillos hacen lo mismo, restauran toda la monarquía. Recién va a ser con los años 30, Mariátegui, Aya de la Torre, estos grandes movimientos de masas, que se va a restaurar algo de la República y contrapeso de poderes. Pero ni aún así, porque Aya sigue siendo un caudillo. Mariátegui muere y es capturado por la Unión Soviética y Pekín. Y luego el 45, 50, tampoco ha habido una democracia, porque la Guerra Fría se lo barre todo. Pero mira tú, cómo el PRI, partido que fundó tu líder, Aya de la Torre, ahora se ha convertido en la expresión mayúscula de la corrupción de la derecha mexicana. Así es. ¿Qué dicen los apristas sobre eso? Es que ¿cuál de los apras? Aya de la Torre, hay 5 Ayas de la Torre. Hay una Aya de la Torre revolucionario, antiimperialista y de izquierda. El 39 está con el Zorro Jiménez haciéndole que el fascismo se reconozca. El 45 Aya de la Torre está diciendo que no hay imperialismo, que hay interamericanismo sin fronteras. El 60 Aya de la Torre ya no está diciendo que hay una derecha o se va hacia la derecha. Y todo eso hace que el APRA termine en lo que es ahora, una organización criminal. Un libro sobre eso? Estoy haciendo justo. Mi tesis de doctorado va a ser el APRA, madre de toda la corrupción en el Perú. ¿Quién inicia a Fujimori en la corrupción? Lusa. ¿Quién le pone a Montesinos todo su aparato judicial? El psiquiatra Lusa. ¿Cómo se llamaba? ¿Segismundo Lusa? ¿Sigfredo Lusa? Claro. ¿Quién ha tomado el Poder Judicial y la Fiscalía? El APRA. ¿Por qué Alan García pasó impune su primer gobierno? Pero te van a matar a ti, porque tú eres viejo aprista. Pero del APRA del 24, no del APRA del 49 ni del del APRA revolucionario. Del APRA revolucionario. Del APRA que tenía aún algunos síntomas marxistas. Yo recuerdo haber leído libros donde a Aya de la Torre lo acusan de marxista,
lo acusan de Claro. comunista. Y después allá de la Torre dice que no hay que leer el antiimperialismo y el APRA. Pero volvamos al libro porque de repente nos vamos a deslapar. Oye, pero esto es fascinante. Sin embargo, mira, vamos a tratar de armonizar nuestra conversación con esta presentación. Los historiadores mucho hablan sobre la historia incásica, sobre la historia preinca, etcétera, etcétera. Pero ¿no te parece que sería mucho más útil analizar lo que pasó en el 1821, poco antes y poco después, para entender nuestra realidad presente? Así es, por eso es que ¿Por qué esa vocación de los historiadores por ver 500 años atrás y no la actualidad? Así es, para no ver la realidad, para no ver la triste atraso que estamos. Hay una suerte de escapismo. Perfecto, por eso es que yo a veces digo pasadismo pues, sin sentido, porque la historia tiene que ser así, primero ver adelante, pero ¿cómo llegamos adelante? Veo acá, veo el proceso para ver la lógica, lo inmediato, y luego veo atrás. Perfecto. Pero primero veo adelante. Todo pasado es producto de la mira hacia adelante, pero no estamos en No eso. me cabe la menor duda, como a ti tampoco seguramente, que la historia del Imperio Inca y el Tahuantinsuyo y la época preinca es magnífica, es extraordinaria, con algunos bemoles. Pero ¿cuán importante puede ser eso respecto del trauma de la independencia o de la guerra con Chile? Perfecto. Entonces la historia no hay que leerla por sectores, tasajeado, como un jamón que partes y comes por pedacitos. Tienes que leerlo como un todo, como un proceso. Por ejemplo, si tú quieres... Continuidad histórica. Continuidad histórica, por ejemplo. El continuum perfecto. histórico. ¿Cómo te explicas el incanato? Te explicas por Huari, por alianza. ¿Y cómo te explicas la colonia? Como una relación entre... Entonces ahora te pregunto, este libro que has presentado ayer, que la Universidad Andina ha publicado, en ese sentido y desde esa perspectiva, ¿es valioso? Así es, porque hay artículos de continuidad, todos son de continuidad, los puentes y la reciprocidad, todos están enmarcados en esa línea del maestro Jorge Flores y de John Murra, de entender el mundo andino como un continuum, como un proceso permanente, donde se va desarrollando cada vez más la reciprocidad y el intercambio y la amalgama. Por ejemplo, la reciprocidad tú tienes ahora en lo que es las partes de las remesas de las economías modernas en Europa, en Japón. Aquí están los enfoques de patrimonio y como de Lenin Valdivieso. Está Berenice Díaz, una joven que ha escrito ello. Están los trabajos de la Virgen de Belén para ver cómo lo antiguo tiene que ver con lo moderno. O sea, todos los trabajos tienen esa perspectiva de continuum en la historia, de un método de Carmen Arróspide. Ahí me parece que falta Gilberto Muñiz. Gilberto Muñiz ha lanzado una teoría que seguramente le voy a invitar. El retorno del ayllu. Sí. Faltaría eso. Sí, entonces voy a invitar a Gilberto Muñiz, a mucha gente nueva que está haciendo historia, jóvenes que están apareciendo, que están reinterpretando el mundo andino, pero como tú dices, mirando al futuro, ya no yendo atrás, quedándote en el arcano, en el fósil, sino cómo yo rescato toda la institucionalidad andina de la reciprocidad para adelante. ¿Cómo hago yo que la república y la contrapeso de poderes, la democracia que debemos rescatar, nos sirve la reciprocidad? O sea, ese continuo es el fin. Por eso que yo tengo un espacio que se llama Cusco Pasado y Presente, que está volviendo sobre este pensamiento. Ahora bien, este libro va a ser distribuido solo en las altas esferas académicas de la Andina. ¿Cómo hacemos para que esto aterrice entre los chicos del quinto de secundaria, primero de universidad? Esto tiene ya un link. Yo creo que en 2 semanas ponen un link para que te lo bajes gratis, en PDF. Sí, genial. Y han hecho 100 libros, no sé si más, pero han repartido 10 en la presentación y a mí me dan unos 90 para repartir a 3, porque son 25 autores, ya a 3 cada uno, y voy el resto a ti, te voy a dar uno, te voy a dar algunas personas influyentes, pero va a estar gratis en la red, ¿no? Brillante. En PDF. Termino con una pregunta, Martín, que te pido así con esa conciencia crítica que esta mañana te he escuchado cuando analizas a los 5 Ayas de la Torre, ¿no? Porque es una evolución de Aya de la Torre, donde el propio Aya se contradice, y va evolucionando y a veces traiciona. Traición, porque retrocede, porque va de la izquierda hacia la extrema derecha y a lo que es ahora una organización criminal, ¿no? El APRA se ha convertido ahora en una organización criminal. Te van a quemar los apresos. Que me quemen, porque es mejor estar quemado que ver cómo estos se presentan como los grandes revolucionarios que no lo son, defendiendo a las patrullas Benavides y defendiendo a todo el estatus. La cutra de Odere. Por supuesto. La cutra de Odere. Supuesto. Pero ahora te hago una pregunta que tiene que ver mucho con tu profesión y con eso termino. ¿Tú no crees que esa generación de maestros de las ciencias sociales de la década del 70 y 80 le han hecho, no sé si un bien o un daño al Cusco,
al haber fosilizado el concepto del folclore desde una perspectiva norteamericana y no de un concepto del folclore dinámico, como sí los puneños lo han logrado hacer. Sí, han hecho un daño terrible, porque hasta el huayno es aburrido, ni siquiera tiene un salto, ni siquiera tiene un... Mira cómo los puneños han evolucionado, por supuesto, entonces... Han incorporado las caracolas, han incorporado hasta el paraguas. Y sigue siendo música andina, porque sigue siendo lo andino es continuo, ¿no es cierto? Y por eso es que la interculturalidad no es que te quedes ahí en tu comunidad campesina, es que te incorpores al mundo, incluso fortaleciendo tu propia cultura. Si el quechua lo pondríamos a nivel del inglés como idioma científico, fortalecemos el quechua y fortalecemos al quechua hablante. Prométeme que antes de que juntos tú y yo marchemos algún día a la Almudena, puedas escribir sobre eso. Yo creo que sí. Porque ningún antropólogo que yo conozca hasta ahora ha tenido el coraje de poner el dedo en esa generación de dependientes de las universidades norteamericanas que sirvieron de correa de transmisión de los conceptos norteamericanos anquilosados del folclore, que hasta el día de hoy nos han comprimido, nos han fosilizado. Y para estudiar al exótico, claro, al raro, ¿no es cierto? Yo te hablo por ti, tu pasado, yo soy el civilizado, tú eres el salvaje, el bárbaro, ¿ya? Pero te doy, mira, el gusto de que yo hablo de ti, ¿no es cierto? Y tú te quedas como cavernícola, como salvaje ahí, escuchando lo que tú dices, creando un discurso para mí. Por favor, ¿hay alguien que haya escrito sobre eso? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a los tótems sacros de las ciencias sociales. Y te desprestigian, insultándote, pero nunca te responden un argumento, ¿no? O sea, aquí te destrozan, ad hominem, pero no al argumento, ¿no? Y por eso estamos así, pues estamos así, con Werner Salcedo, sin guía, sin norte, sin visión, con otárolas, con un Cusco que solo vive de piedras, de fósiles y de dinosaurios, vendiendo y sin industria, sin agricultura potente, y con universidades donde panacas nomás tienen las cátedras. Por eso estamos así. Me encanta, Martín, ha sido muy grato conversar contigo. Yo reitero, yo espero de pie o sentado hasta que tú publiques esas dos cosas que te he pedido. Con mucho gusto, antes de irme. Sería muy importante. Antes de irme. Antes de que nos vayamos, porque todos nos vamos a ir. Ya falta poco, ¿no? Mira Jorge Flores con toda la fama y la Donato Amado en la calle de ese modo. Amado, sin que lo sepa, sentadito. Cualquier rato. Nadie tiene la vida comprada. Sí. Pero Martín, me alegra mucho volver a reencontrarme contigo después de mucho tiempo y además con esa franqueza que no logramos en el siglo XX, en el siglo pasado, porque tú y yo peleábamos encarnizadamente, ¿no es verdad? Sí. Pero creo que ahora estamos logrando puntos de conexión, sin que yo me parezca a ti ni tú a mí. Así es. Pero yo creo que hay que encontrar esos puntos de comunión. Y eso ha sido porque buscábamos la verdad, pues. Y de repente, de formas diferentes, pero la historia y la realidad, ¿cómo nos unen, no? Al final nos encontramos con estos que están ahí, que hablaban, y con nosotros que estamos puros y limpios. Eso es lo importante. Más o menos, aunque yo no me apreciaría de ser... Por lo menos frente a esos, ¿no? Frente a esos... Ni virginal. Amigos, esta es la jornada informativa, como siempre, sin consignas ni autocensuras, y además un espacio donde el arte, la cultura, la historia, la antropología serán siempre una buena noticia por encima de los líos de Otárola y de Werner Salcedo, que en realidad son distractivos. Hacemos una pausa, volvemos luego.